Hombre, todo es periodismo, lo que pasa que el periodismo de calle, como yo le llamo, que es el que haces tú en Villa del Río. Bueno, tú haces un poco de todo, ¿no? Pero Yo no sé ni lo que hago. Pues ese tiene una emoción que no se paga con dinero en el sentido literal, porque se trabaja mucho y se cobra poco, siempre ha sido así, y en algunas ocasiones pues se cobra fatal, muy mal, y entonces pues eso solamente lo puede aguantar dos tipos de personas, o una persona que recoja esos dos tipos, que es la que tenga unas ganas muy grandes de aprender y al mismo tiempo una esperanza por llegar a poner en práctica ese aprendizaje en mejores condiciones profesionales, o bien el que se conforma con esas malas condiciones profesionales pero le gusta muchísimo y aguanta ahí carros y carretones. Pudiera ser que sin darnos cuenta la semilla de Matías Prat, ilustre periodista de nuestro pueblo, haya dado frutos desconocidos por muchos de nosotros. Hoy queremos conocer a un paisano, periodista, aventurero y reportero de calle, de esos que buscan más allá de la noticia, para contarnos cómo es el mundo a través de sus artículos y de sus ojos. Carlos Chevalier Marina, actualmente en el gabinete de prensa de la Embajada de Japón en España, nos cuenta sus últimas experiencias y nos acerca a un país que desde siglos ha hecho sus lazos a nuestra cultura y nosotros al país nipón. ¿Cómo llegaste y por qué a trabajar donde estás trabajando? Pues dando muchos tumbos, como todo el mundo. Pues, a ver, hay una pequeña prehistoria en la historia, y es que hace muchos años, cuando yo estaba trabajando en la agencia EFE, leí en el periódico, en papel, por cierto, la convocatoria de un concurso de ensayo que consistía en escribir un artículo de prensa en inglés en el que se aportaran ideas para mejorar las relaciones entre España y Japón. Bueno, yo me considero un poquito imaginativo y ahí di unas cuantas ideas originales y fui y gané el concurso. Y el premio del concurso era que te llevaban 15 días a darte un garbeo fabuloso por todo Japón, conocer aquello y esperaban a cambio que en el futuro tú, cuando escribieras de Japón, tuvieras ideas sobre el tema y lo hicieras con conocimiento de causa. La verdad es que sí, escribí sobre Japón, pero no tanto como lo que esperaban los que me dieron el premio. Y después de aquello, pues la historia de la que estábamos hablando antes, de la precariedad. ¿Por qué no te...? No, porque no se presentó oportunidad. Bueno, se me presentaron algunas oportunidades, las aproveché, escribí. Con lo aventurero que tú eres y viajero, ¿no te fascinó Japón? Sí, desde luego, pero yo en ese momento tenía un trabajo y tenía que cumplir en mi trabajo, que era lo que venía a contar. Y como nos referíamos antes, pues por estas cosas de la precariedad en el periodismo, se me acabó el contrato y al paro. Entonces me vine a Villa del Río. Desde aquí yo seguía buscando trabajo, en prensa de papel, por cierto. Los domingos sobre todo me miraba los suplementos de empleo, pero estamos hablando de 2 años después de aquello. Y yo pues echaba currículum para tal, para cual, cuando de repente veo un anuncio de la Embajada de Japón que dice que se ha quedado vacante esta plaza de trabajo que ahora ocupo y que se va a hacer un proceso de selección. Entonces me presento, se presentan otros 2000 también y digo, bueno, tengo más posibilidades que con la lotería de Navidad. Claro. Y bueno, pues fui pasando a los filtros
y al final quedé entre los finalistas. Y según me dijeron luego mis compañeros, cuando ya el grupo era muy pequeño y no sabían por quién decidirse, modestia aparte, éramos todos muy buenos, lo suyo, éramos 6 ya al final, y lo suyo hubiera sido contratarnos a los 6 porque nos hubiéramos complementado personalmente. Se acabaron decidiendo por mí porque años antes yo había ganado aquel concurso tal y cual, y ahí sí que iban a poder aprovechar a tope. Y tenían una corazonada contigo. Sí, y así fue como empecé a trabajar hasta ahora, 15 años después. Y bueno, cuéntanos que en este trabajo, ¿qué es lo que más te ha gustado? Pues porque se te ve contento. Sí, lo que más me ha gustado es ponerme en contacto con otra cultura, porque nuestro departamento, por cierto, aprovecho para decirlo, está junto cultura y prensa, y entonces eso lo hace todavía más apasionante, porque no solo es que trates periodísticamente los temas, sino que los tratas culturalmente, porque también organizamos actividades culturales y que lo que tratan es de promocionar en España la cultura japonesa y para conocernos mejor. Y entonces pues eso es lo que más me fascina, porque la cultura japonesa es apasionante, es muy diferente a otras, incluso dentro de la propia Asia, muy particular. El idioma también, yo llevo años estudiándolo y ahí poquito a poquito voy progresando en él, y eso, respondiendo a tu pregunta, es lo que más me gusta. Combinarlo además con mi profesión, con el periodismo. Oye, hablando de cultura, yo es que veo que la cultura occidental es interesantísima, pero creo que los occidentales les han aportado a ellos más, o se han influenciado más por nosotros que nosotros de ellos. No sé si... Pues eso probablemente sea cierto de aquí para atrás, pero en lo que llevamos de siglo XXI, el proceso, según dicen los sociólogos, parece que se está invirtiendo por razones, bueno, fundamentalmente económicas, pero también tecnológicas, porque el intercambio de información es más fácil, los transportes también acercan las naciones y los pueblos, pero el peso económico que está teniendo Asia en su conjunto pues ha hecho que en lo que llevamos de siglo, como digo, pues la influencia japonesa sea cada vez mayor, y ya lo era de antes, porque tú mismo pues usas tecnología japonesa en la televisión. Hay mucha gente, no sé tú, que tiene coches japoneses, tiene electrodomésticos japoneses, luego hay modas de vestir de influencia japonesa, cada vez se abren más restaurantes japoneses o incluso se venden productos alimenticios japoneses, los niños ven dibujos animados, tebeos japoneses. Pero Japón no es tecnología, no solo es tecnología. No solo es tecnología. Culturalmente hemos aprendido poco de ello. Bueno, como decía, la moda, el ocio, a través... Claro, siempre todo ha sido a través de la tecnología, ¿verdad? Porque los videojuegos, por ejemplo, son un invento que ha dado muy buen resultado en Japón, y en los que Japón ha estado a la cabeza y ha creado personajes que son ahora universales. Ya casi no se puede decir que sean japoneses, porque lo ha asumido el conjunto de la humanidad, pero proceden de Japón. En los dibujos animados, desde que yo era niño, pues recuerdo las versiones japonesas con ese estilo tan característico, pues de Heidi, de Marco, o mucho más japonés, Mazinger Z y todos los que vinieron después, y ahora creo que andan con... todavía creo que queda la bola de dragón, aunque esto ya es más antiguo, pero Doraemon y Pokémon y muchísimos otros, y en el tebeo, el manga, como se llama en japonés, pues es una cosa generalizada. Entonces eso en la cultura, digamos, más popular, más elemental. Pero España es, después de Japón, el país del mundo con más licencias de karate. El karate es originario de Japón y otras artes marciales. Muchas veces se habla de la cantidad de tablaos que hay en Japón, más que en España, de tablaos flamencos.
pero muy pocas veces se habla de la cantidad de tatamis, de dojos, de karate y de judo que hay en España. No sé si más que en Japón, porque Japón tiene más habitantes, pero en proporción, porcentualmente, hay más practicantes de artes marciales japonesas en España que en Japón, porque somos menos en total como habitantes. El karate, por ejemplo, es el deporte después del fútbol que más licencias infantiles tiene en España. Es una cosa que mucha gente desconoce. No sé, ¿verdad? Y así cada vez más en aspectos, bueno, el cine en general, pues hace unos años el cine japonés era algo muy exótico y ahora pues es algo muy corriente cada vez que hay un estreno. La música de Sakamoto, por ejemplo, pues es algo que se vende en España tanto más que en el propio Japón. Es decir, la cultura japonesa con mayúsculas, no solo la cultura popular, pues también está llegando, pero es un fenómeno efectivamente más reciente. Cada año aumentan el número de estudiantes de lengua japonesa que se examinan en examen oficial, que se celebra simultáneamente el mismo día en todo el mundo. Y en España pues ya va pues alrededor de 1.500 examinantes cada año. Y son muchos más los que estudian japonés y no se presentan a ese examen, porque lo quieren, por ejemplo, para ver en versión original sus videojuegos o sus dibujos animados o los mangas o las películas. Yo desde luego, si fuera tu jefe, te subía hoy el sueldo por lo bien que estás vendiendo Japón, dado desde luego por tus buenas dotes periodísticas y observación que seguro que te están enriqueciendo tu vida. Pero yo quisiera ir un poquito más. ¿Cómo son igual que ellos, cuando hablan, los andaluces son de esta manera tal y cual? ¿Cómo son los japoneses? Tú que vives con ellos, los tienes muy cerca, que has estado por allí, pero ¿cómo es su idiosincrasia? Bueno, como se suele decir, cada persona es un mundo, pero hay un denominador común dentro de la cultura japonesa, que es el del respeto, el de la disciplina. Entonces lo más común dentro de un japonés, y más todavía en el ámbito del trabajo, es que sea respetuoso y disciplinado. ¿En qué orden? Es lo que puede alternar de una persona a otra. Pero si tú mismo, aunque no seas japonés, eres disciplinado, te ganarás un gran respeto por parte de tus superiores y también de tus subordinados. Si tú mismo eres respetuoso, se te someterán con disciplina tus subordinados y te tratarán con condescendencia tus superiores, aunque no reste disciplina, porque asume que tú la tienes, esa disciplina, que no te la tienen que imponer. Entonces, esas dos características yo creo que son las más definitorias del común de los ciudadanos japoneses: respetuosos y disciplinados. Ellos supongo que conocen la situación de Occidente, lo que está pasando por ahí de la crisis. Ellos tienen crisis, también le está llegando. ¿Cómo son a la hora del trabajo? ¿Cómo son? ¿Son muy trabajadores? Vamos a ver, eso casi es un tema para todo un debate. Japón está y no está en crisis desde hace más de 20 años. De manera que la crisis que está sufriendo no solo Occidente, el planeta entero, desde hace 6 o 7 años, no es que no la hayan notado, por supuesto que la han notado, pero como ya estaban en otra crisis, no saben de dónde viene el problema real, los problemas reales que hay a diario y que además se caracterizan por una serie de fenómenos económicos que
son los que ha desencadenado la crisis internacional, financiera internacional de hace 7 años, pero que ellos ya los venían padeciendo de antes. Desde hace más de un año hubo un cambio de gobierno en Japón, se están aplicando unas recetas económicas que por sí solas no tienen nada de novedoso. Lo que es realmente novedoso, insólito, es la combinación de esas recetas. Y al parecer, esto el tiempo y los economistas lo dirán, está dando resultados. O sea, técnicamente Japón ha salido de la crisis aplicando esa receta o esa combinación de recetas, ese cóctel, y si dentro de 2 años sigue dando resultados, pues según la economía clásica, Japón habrá salido de la crisis y será digno de imitarlo en el resto de países. Ahora mismo la definición es: está saliendo de la crisis. Los indicadores económicos muestran una mejora de la economía con estas medidas de política económica que se vienen aplicando desde hace 12-14 meses. Estamos hablando de cultura, de economía, lo que nosotros percibimos, al menos yo percibo que es un pueblo que ha viajado desde hace mucho tiempo. O sea, España ha sido visitada por japoneses desde hace muchísimos años y en estos últimos 20 o 30 años pues los turistas japoneses han invadido la mezquita. Eso supongo que les enriquece mucho. Sí. Y hablando también de su economía, ¿son más listos que nosotros? ¿Son más trabajadores? ¿Aprecian más la cultura? No, vamos, empezamos por el final. Aprecian muchísimo la cultura. El turismo japonés tiene también 2 rasgos definitorios. El turismo japonés en el mundo y en España en particular es un turismo cultural. Hay 2 cosas que les atraen sobremanera, que es la historia del arte, o sea, ver monumentos, ver museos, y la otra cosa es la gastronomía, y sobre todo la gastronomía popular. O sea, por supuesto, les gusta ir a buenos restaurantes, comer la comida local, pero en Japón mucha gente lo ignora, también hay tapas, entonces quieren ver cómo son las tapas de otros países, y España para eso es fabulosa, y Andalucía más. Entonces, con el riquísimo patrimonio histórico-artístico que tenemos y la maravillosa gastronomía, tanto la gastronomía, digamos, con mayúsculas, como la gastronomía popular, las tapas, pues claro, este es un destino extraordinario para un japonés medio, bueno, medio o alto o bajo, o sea, cualquiera que sea los niveles, porque es, como digo, su común denominador. En cuanto al trabajo, bueno, ha habido mucho mito en cuanto al trabajo. Es verdad que los japoneses son muy trabajadores, pero siempre se ha hablado que trabajan hasta la extenuación, que tal. Bueno, eso ha sido así durante mucho tiempo, porque Japón, hay que recordarlo, quedó completamente destruido después de la Segunda Guerra Mundial, destruido física y económicamente. Entonces, ese sentido del respeto y la disciplina provocó que el pueblo japonés en su conjunto se lo aplicase a rajatabla para levantar el país. Una vez que estuvo levantado, una vez que además vinieron crisis por sobrecalentamiento de la economía, las nuevas generaciones pues ya no son tan exageradas a la hora de trabajar. Por supuesto que sigue habiendo una disciplina, un trabajo respetuoso y demás, pero ya ha desaparecido ese concepto de la huelga a la japonesa, de renunciar a tus días de vacaciones y cosas por el estilo. No, eso ya no, entre otras cosas porque sería contraproducente para la propia economía japonesa, porque lo que se dice que ocurrió en el año 91 es que explotó la burbuja, porque había un sobrecalentamiento de la economía, se producía muchísimo más de lo que podía absorber el mercado. ¿Qué actividad va a llevar ahora a cabo con la empresa, con la Embajada de Japón, que has contado un poco y que creo que es muy interesante? No sé cómo surge esto que vaya a hacer, este próximo viaje que vaya a emprender. Bien, este es un viaje o es una cita a la que están llamados cada año una docena de trabajadores de embajadas japonesas en el mundo, de empleados. El ministro y su gabinete, el ministro de Asuntos Exteriores, que es nuestro jefe supremo de todas las embajadas, pues escoge la docena.
para que se les rinda cuentas, para que nos den unos consejos de, digamos, de reciclaje para nuestro trabajo y para que planteemos pues nuestros problemas, posibles soluciones, preguntas, dudas, etcétera. Bien, pues yo he tenido el honor de ser uno de los elegidos en este año, estoy en esa docena. Entonces, cuando llegue el momento, que será, si Dios quiere, el próximo 25 de octubre, pues tendré que volar a Japón durante 10 días, tendré que estar allí, en Tokio, y bueno, el primer día será un encuentro personal con el señor ministro, y en los días sucesivos con su gabinete y con mis otros colegas de los demás países escogidos. Intercambiaremos impresiones entre nosotros, veremos lo que tenemos en común y lo plantearemos, y espero que con un poco de fuerza, al gabinete del señor ministro, y ese es en líneas generales el objeto de esta visita que bueno, para mis compañeros y para mí, no solo para mí, pues es un gran honor, porque significa que el trabajo que se está haciendo en la Embajada de Japón en España, en el Departamento de Cultura y Prensa, pues ha levantado la atención nada menos que del señor ministro. La casualidad hace a veces que, no sé, uno está trabajando con la Embajada de Japón, empieza a relacionarse con la cultura japonesa y descubre que también Villa del Río tiene alguna relación con Japón, ¿o qué? Sí, bueno, luego hablamos, toda Andalucía tiene una relación, y más todavía este año, pero hay un detalle curioso en Villa del Río, hay una conexión japonesa en Villa del Río, conexión histórica, por cierto, que me la descubrió, o nos la descubrió, nuestro paisano, extraordinario biólogo, Juan Relaño, que por gusto estuvo haciendo una catalogación de los árboles de los parques de Villa del Río. Entonces los catalogaba por especie y por edad, y descubrió un árbol que es típico de Japón y que se llama el Sophora japonica, que es una especie de acacia y que se encuentra en un rincón del Jardín del Lirio. Había pasado desapercibido porque los algarrobos pues son también acacias, y entonces se parecía bastante. Y bueno, el Sophora japonica hoy en día no tiene nada particular porque está por todo el mundo. En España es muy abundante en otros jardines, en las calles de las grandes ciudades, pero lo curioso que me comentaba Juan Relaño es que este Sophora japonica es original, es decir, se plantó ahí cuando se inauguró el Jardín del Lirio, y el Jardín del Lirio pues tiene más de 120 o 130 años. Entonces, en aquella época no era tan frecuente que hubiera árboles japoneses en España, y claro, eso pues hace que la imaginación vuele y uno piense: ¿quién de Villa del Río estuvo en el siglo XIX en Japón, que por las fechas en las que se supone que se plantó el árbol llevaba apenas una década abierta al mundo? Japón estuvo cerrado al mundo durante siglos. ¿O qué japonés vino a Villa del Río en aquellos años del siglo XIX? ¿O qué aventura, qué historia tiene ese árbol, cómo llegó a estar plantado con las demás acacias del Jardín del Lirio? Solo hay uno, porque acacias de diferentes variedades hay muchas, pero esta variedad japonesa de acacias solo hay una, y entonces pues esa es una conexión curiosa y que merece una investigación de quien quiera y pueda, y si no, pues escribiremos un poema, ¿no? Porque aquí a España habrá que comentarlo, supongo que lo sabrás, ¿no? Aquí ¿en qué época llegan los japoneses con interés de conocernos y de...? Pues como dicen aquellos, me alegra que me haga esa pregunta, porque este año, 2013, estamos celebrando los 4 siglos de las primeras relaciones diplomáticas entre Japón y España. Es decir, en el año 1613, desde la zona noroeste de Japón, un misionero español que andaba por allí convenció al señor feudal de aquella zona, que controlaba todo el noroeste de Japón, para que enviase una embajada al rey Felipe III y al Papa para establecer relaciones diplomáticas, comerciales, y para que enviase misioneros cristianos. Y ese barco partió de allí, llegó hasta México, atravesando el Pacífico. Esa comitiva que tenía muchísimo séquito atravesó México, luego tomaron otro barco hasta Cuba, y desde Cuba llegó a la península. Claro, en aquella época México y Cuba eran España, era el Imperio Español.
llegó por Sanlúcar de Barrameda y remontando el río Guadalquivir desembarcó en Coria del Río, provincia de Sevilla, que está pegadito a Sevilla. Allí ya les recibieron las autoridades, esa embajada luego fue recibida por el rey, más tarde por el Papa. En fin, se pasaron años de embajada, 7 años en total. Y con tan mala suerte de que cuando todavía no había acabado la embajada llegaron noticias de Japón, de que Japón se había unificado, los señores feudales habían perdido poder, el poder se había centralizado en el shogun, que era como el virrey, y el shogun había decidido cerrar las fronteras de Japón al mundo y además perseguir a los cristianos. O sea que el objeto de la embajada había desaparecido, ya no iba a haber comercio con el exterior y además de los cristianos no querían saber nada. La mayoría de los integrantes de esa embajada eran cristianos y entonces el embajador, que se llamaba Hasekura, Tsunenaga Hasekura, les licenció de poder regresar a Japón porque les podían cortar el cuello y decidieron quedarse en España, en concreto en Coria del Río. Él volvió a rendir cuentas, lo que decíamos antes, disciplina y respeto, y rendir cuentas de que había cumplido con su misión, aunque no sirviera para nada, y murió allí en su tierra. Y estos acompañantes que se quedaron en Coria del Río, pues que eran cristianos, acabaron casándose con mujeres andaluzas y de esa manera se fusionaron las dos razas, las dos culturas, las dos sangres, y hoy en día los apellidados Japón que hay en Andalucía y en toda España pues son los descendientes de aquellos. Entonces estamos celebrando aquella primera embajada. Para ello vino el príncipe heredero de Japón el pasado mes de junio, estuvo una semana completa por toda España y por supuesto visitó el puerto fluvial de Coria del Río, donde desde hace ya tiempo hay una estatua dedicada al embajador Hasekura, y según la tradición japonesa el príncipe en persona plantó y regó un cerezo, que es símbolo de que hay una parte de sí mismo que se queda ahí, en Coria, en este pueblecito de Sevilla. Y esa se puede decir que es el primer contacto, por lo menos oficial, hubo algunos antes, ¿no? Entre Japón y España. Entre España y Japón lo hubo antes. San Francisco Javier ya estuvo allí casi un siglo antes de todo esto que estoy contando, a mediados del siglo XVI. Bueno, no un siglo, pero 70 años antes. Oye, ¿es cierto que próximamente también hay celebraciones de esto que estás contando, de lo de Coria, allí en Japón? Sí, además, antes de eso quería contar que el barco que salió de allí se hizo con un plano original de cómo se construye un galeón. Ese plano se conserva todavía en el Museo de Sendai, de la capital del norte de Japón, Sendai. Y hace cosa de 30 años, un ingeniero naval japonés rescató ese plano, más el libro de contabilidad de aquella época, en el que aparecen la relación de materiales, y exactamente con los mismos materiales y exactamente con el mismo tamaño construyó otro galeón idéntico al original, que se llamaba San Juan Bautista, y este se llama San Juan Bautista. Este galeón se colocó en el dique seco del puertecito de Ishinomaki, un pueblo cercano a Sendai, que es de donde partió el San Juan Bautista original,
y con el paso de los años lo convirtieron en museo, con robots, con hologramas que te cuentan la historia de esa embajada. Y durante muchos años, al llegar el otoño, rememorando la salida de la embajada en Ishinomaki, es fiesta, le llaman la fiesta de San Juan Bautista. Digo, pero hombre, si San Juan Bautista es en junio, ¿cómo lo celebráis en otoño? Dice, no, si no es el santo, celebramos el barco. Bien, Ishinomaki, Sendai, están en la bahía de triste recuerdo que en marzo de 2011 registró el epicentro del tsunami más grande que ha conocido Japón en siglos. Y en concreto Ishinomaki fue barrida del mapa. O sea, prácticamente el 100% de la población, entre el temblor de tierra y el agua que entró, quedó arrasado. Sobrevivió el San Juan Bautista, con lo cual el cariño de los habitantes de Ishinomaki hacia el barco es aún mayor, porque simboliza la resistencia la esperanza de reconstrucción del pueblo, que hoy en día está ya prácticamente recuperado. Sin embargo, es obvio imaginar, por las condiciones en las que ha estado estos últimos 2 años el pueblo, pues el museo y otros dispositivos del pueblo, que es precioso, está en una zona paisajísticamente hermosa, pues ha estado como, bueno, cómo no, ha estado cerrado. Y el próximo día 2 de noviembre, pues está previsto reinaugurarlo, además por todo lo alto, con la asistencia de las autoridades, reinaugurar el San Juan Bautista y hacer una gran fiesta. Bien, yo tengo unos días libres en mi viaje a Japón, lo tenemos todos los empleados, supongo que, o suponían mis jefes, que yo iba a aprovechar para ir a ver algún lugar turístico, otra ciudad, Kioto, no sé qué, y yo he pedido ir a Ishinomaki. Ya han hablado con las autoridades locales, que están encantadas de que yo pueda estar allí en esta ceremonia, y me van a recibir pues como a uno más de la celebración, y creo que va a ser bastante emocionante saber que en Coria del Río, aquí en Andalucía, se está celebrando ese día, ese acontecimiento, y que un español, un andaluz del Valle del Guadalquivir está en el otro extremo, en el otro puerto, pues celebrando esto mismo, y además con la ventaja de que yo voy a estar viendo prácticamente el mismo barco, porque es la réplica exacta. Estupendo. Será emocionante, sí. Sí, lo estamos casi viviendo ya y no hemos visto las imágenes. Pues muchas gracias por contárnoslo. Bueno, gracias a ti por interesarte.